amigos, buenos días. Ayer os hablé de los peajes en las ciudades, una nueva modalidad de impuestos, otra manera más de exprimiros vuestro dinero. Y esta semana, como que el domingo son las elecciones al Parlamento de Galicia, me parece que no se ha querido hablar del tema de la amnistía y lo están postergando para más adelante. No obstante, esta semana se han aprovechado para hablar de preparar los presupuestos generales del Estado, porque si no se tendrán que prorrogar los del año anterior. Y bueno, el tiempo apremia. Yolanda Díaz sacó la propuesta de que quiere subir el IVA a la educación y la sanidad, pero se refiere al IVA de la enseñanza privada y la sanidad privada. Es decir, subir el IVA a los padres que llevan a sus hijos a la escuela privada, porque las familias que llevan a sus hijos a las escuelas privadas cada mes tienen que pagar una factura, que es la factura de la escuela. Y también, por ejemplo, en cuanto se refiere a la sanidad privada, se refería a que cada particular está pagando un seguro de salud para cuando necesite la sanidad privada, pues poder tener acceso. Por eso hay que pagar un seguro que puede ser mensual o puede ser anual, para tener derecho a acceder a estos servicios de sanidad privada, que funciona con mucho más eficacia que la sanidad pública. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, el tema de la escuela privada es porque hay familias que no están de acuerdo en llevar a sus hijos a la escuela pública, porque la escuela pública en la actualidad es todo, digamos, toda una jaula de grillos, una jaula de diversidades multiculturales, que esto a algunos padres pues no lo pueden encontrar bien. Fijaos que no hace mucho que se ha celebrado un carnaval infantil en Torrelavieja, en la que salían las niñas disfrazadas pues con ligueros, disfrazadas prácticamente de prostitutas. Y esto a unas niñas de aproximadamente unos 10 años, yo no sé qué bien les puede hacer. Si se les lleva a los niños a una escuela que fomentan este tipo de diversión que se podría calificar de aberrantes, de mal gusto o incluso asquerosos, pues ¿qué padres van a querer llevar a sus hijos a una escuela pública donde se tolera este tipo de cosas? Luego, el tema de la multiculturalidad, el tema de lo políticamente correcto, el tema de esto que llaman delito de odio, el tema del feminismo, en fin, que en la escuela te enseñan una serie de cosas que son irreales y a los padres no les interesa para la educación de sus hijos. Entonces, los padres que pueden, los que tienen medios, pues llevan a sus hijos a la escuela privada, pagando. Esto sin dejar de pagar estos impuestos con los que también se está pagando la escuela pública. Luego, pues, el que utiliza la sanidad privada es porque la sanidad pública no da el servicio que debería de dar, que es muy malo, muy ineficaz. Pides cita previa en la sanidad pública y te la dan para dentro de una semana. Tienes que operarte de alguna cosa y te la dan para dentro de año y medio o 2 años. O necesitas hacerte unas pruebas de médico especialista y te la dan para varios meses. Incluso para una visita a un médico especialista te la dan para varios meses. Pero si pagas un seguro privado, cuando te encuentras mal, vas a la clínica o al hospital, entre toda un surtido de clínicas, hospitales donde puedes acudir, vas directamente y te atienden con rapidez y con eficacia. Y no es como la sanidad pública, donde muchas veces estás en una sala de espera aguantando a un tipo de gente que ni tiene educación, ni tiene higiene, ni en fin, toda una serie de cosas que la hacen peor, que no se puede comparar con la sanidad privada. Entonces, claro, la sanidad privada también solo está al acceso de quienes se los pueden pagar. Los ricos, los que son muy ricos, claro que pueden llevar a sus hijos a las escuelas que les dé la gana.
y al hospital privado que le dé la gana, porque tienen dinero de sobras para pagarlo. Entonces, que les suba el IVA, pues esto no les afecta mucho. Sin embargo, hay mucha gente que realmente no son ricos, están haciendo muchos sacrificios pues para poder tener un seguro privado, por si acaso, y para llevar a sus hijos a la escuela privada o a la universidad privada. Pues esto es lo que quiere hacer Yolanda Díaz. Subir los impuestos al IVA de la enseñanza privada y la sanidad privada, que hasta el momento parece que estaban exentos de IVA. No sé qué más queda que esté exento de IVA, porque han ido a por todas, que yo creo que prácticamente ya no queda nada que esté exento de algún tipo de impuestos. Los impuestos no paran de subir. Pero bueno, ahora en el caso que tratamos hoy de la enseñanza privada y la sanidad privada, ¿qué puede ocurrir? Pues que mucha gente no van a poder llevar a sus hijos a la escuela privada, porque han subido la factura al incluir este IVA de un 21%. Es decir, que los que ya pagaban habitualmente, que no es barato, hay que añadirle un 21% más, que ya es mucho dinero. Y con los seguros privados de sanidad, otro tanto de lo mismo. Como mínimo se tendrá que subir un 21%, que es el IVA que quiere aplicar Yolanda Díaz. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que mucha gente deje de pagar seguros privados de sanidad. ¿Y qué puede llevar esto? Pues que ya no puedan utilizar la sanidad privada, que la sanidad privada se quede sin clientes y que mucha gente que trabaja en el sector de la enseñanza, de la sanidad privada, tenga que despedir trabajadores. Y lo mismo la enseñanza pública. Si los padres no pueden pagar la escuela privada de sus hijos, la tendrán que llevar a la escuela pública. Y la escuela privada se encontrará con menos clientes y tendrá que despedir a unos profesores o maestros, porque se les habrán reducido mucho sus ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Pues significa que estas personas que no pueden pagar la escuela privada y tampoco pueden pagar el seguro privado, pues tendrán que hacer uso de la escuela pública o del servicio público de sanidad. ¿Y qué significa? Pues que el Estado tendrá que gastar más dinero en la escuela pública para absorber los alumnos que proceden de la privada, porque no se los pueden dejar sueltos por la calle. No se puede dejar a ningún alumno sin matricular en todos los cursos obligatorios. Luego, pues, en la sanidad pública, pues tampoco pueden estar sin desatender a nadie. Y como que se van a encontrar que se van a estar más saturados, porque más gente va a utilizar la sanidad pública porque ya no está pagando la privada, pues va a ocurrir que si hasta ahora había un mal servicio que te daban, por ejemplo, la cita previa de aquí una semana, pues te la pueden dar de aquí 2 semanas. Cuando estás enfermo, cuando te encuentras mal, ¿de qué te vale que te den la cita dentro de 2 semanas? O si tienes que ir a urgencias y tenías que esperar 6 horas, pues tendrás que esperar 2 días ahí hasta que te toque. ¿Qué clase de servicio es este? Por tanto, esto de la propuesta de Yolanda Díaz de subir el IVA a lo que estaba exento, como el caso de la escuela privada y la sanidad privada, pues puede que también se aplique en otros impuestos, porque no paran de subir. La realidad es que los impuestos en España no paran de subir. Ha subido el IPRF, ha subido el impuesto de las sociedades, de los beneficios de las empresas, han subido los impuestos de todo tipo de operaciones bancarias, ha subido los impuestos a la electricidad, los impuestos a la gasolina, el IBI para pagar los funcionarios del ayuntamiento, todo tipo de impuestos medioambientales, impuestos sobre el carbono, impuestos sobre los plásticos, impuestos sobre las bebidas azucaradas, impuestos ahora con lo de las zonas de bajas emisiones, los peajes. Hay toda variedad de impuestos. Y no solo que tengamos el 21% de IVA, que es uno de los impuestos más generalizados, sino que puede que acaban subiendo el IVA, nos aprieten aún mucho más. Porque fijaos que hay países de Europa que tienen el IVA mucho más alto que en España. Por ejemplo, el IVA general en Hungría es de 27%. En países como, por ejemplo, Suecia, Croacia, Dinamarca,
el IVA es de 25%. Hay otros países que será el 24%, me parece que Rumania, o otros países tienen también el IVA más alto que España, por ejemplo un 22%, un punto más. Me parece que es Italia, Portugal, que no sé si es el 22 o 23%, un poquito más alto que en España. Francia quizás también, no lo sé muy bien. Alemania tiene un IVA general de 19%. Y otros países que lo tienen más reducidos. El 20%, el 19% o menos, no lo estoy muy bien, no lo sé. Pero quiero decir, hay países de Europa que tienen el IVA más alto y otros que los tienen más bajo. Y esto, o sea, que somos Unión Europea. Andorra, por ejemplo, el IVA creo que está al 4,5%. En fin, quiero decir que en España también existe mucho la posibilidad de que suban el IVA. No solo que están subiendo los impuestos por todas partes, los impuestos ya creados los suben y los que no están los van creando. Cada vez van poniendo más impuestos, nos están asfixiando más y esto no es bueno, porque aquí en España lo que se tenía que hacer es bajar los impuestos. De acuerdo que hace falta dinero para pagar pensiones, pues la sanidad, la enseñanza, la justicia, las carreteras, los policías. Hay algunas cosas que el Estado las tiene que pagar, tienen que haber, pero hay un mogollón de despilfarros que se podrían evitar. Y en ese sentido se podrían bajar los impuestos. Por ejemplo, los enormes sueldos que cobran los políticos, las subvenciones a todo tipo de chiringuitos, a ONGs, a sindicatos, a patronales, a medios de comunicación. Por ejemplo, hablando de los medios de comunicación, las televisiones públicas, que son un agujero sin fondo, donde queda atrapado el dinero público y se va despilfarrando, se va perdiendo. Las duplicidades administrativas, ¿para qué queremos Estado de las autonomías? Nos cuesta el doble, pagamos el doble por culpa de que tenemos Estado de las autonomías. Ya dijo, por ejemplo, Vox, que de no haber Estado de las autonomías y solo fuera un solo Estado y todo estuviera centralizado, pues las pensiones sí serían sostenibles, se podían pagar de sobras, porque no habría este gasto público monumental tan monstruoso. Y en fin, todo tipo de despilfarros, por ejemplo, lo de los menas, la inmigración, nos invaden miles de inmigrantes ilegales y esto lo está pagando el Estado, nos cuesta muchísimo dinero también. Y en fin, funcionarios. Aquí en España sobran más de la mitad de los funcionarios, que los salen muy, muy caros. En fin, se podrían ahorrar los impuestos en toda esta serie de cosas. Y apoyar más a las empresas, hacer que se le bajen los impuestos a las empresas para que puedan crear más puestos de trabajo, que se le bajen los impuestos a los ciudadanos para que puedan ahorrar más, para que puedan consumir más. Porque si ahorran más y consumen más, dinamizan la economía, la regeneran, la mueven. Y esto es bueno. Y si las empresas no están tan apretadas, pues también, es decir, tan apretadas en impuestos, pues también acaban siendo más competitivas. Pueden competir con otras empresas del exterior, pues ofreciendo un producto de precio más reducido y también de más calidad si se puede competir, pero que si está más motivado para competir, no se les asfixia tanto a impuestos. Si las empresas crecen y van bien, pues van creciendo aún más, van creando más puestos de trabajo. Y esto es lo que necesita España, que la gente trabaje, que gane dinero, que tenga capital para poder moverlo y así pues dinamiza la economía, la mantiene activa, de la cual con esto nos beneficiamos todos. Por eso es importante que el dinero esté en manos de los ciudadanos y que las empresas puedan ir bien, que se fomente trabajo, que todo el mundo tenga trabajo, que no haya parados, que no haya mantenidos, que no haya gente que tenga que percibir ayuda, sino que trabajen y se ganen lo suyo. Que no tenga que haber tantos y tantos funcionarios que no sirven para nada, salvo para mantenerlos y para que los servicios públicos quedan aún más entorpecidos. Estas son cosas que se tienen que eliminar y que se pueden evitar. Por tanto, es posible bajar impuestos y gestionarlos de una manera más racional y más justa. Los impuestos los pagas para las cosas que realmente se necesitan, para el servicio público, para el servicio de sanidad pública, de educación pública, que también tienen que competir con lo privado, con la enseñanza privada y la sanidad
privada también tiene que competir. Y pues que haber más gente trabajando, cuando habiendo mucha más gente trabajando, que también puede ir pagando más impuestos, sean más personas que pagan impuestos. Esto sí, son impuestos más reducidos, pero más gente que las está pagando. Y entonces, pues así el Estado puede recaudar mucho más. Bueno, pues esto es lo que la propuesta de Yolanda Díaz de subir el IVA a la educación y a la sanidad privadas, y vamos a ver cómo le va y vamos a ver si puede acabar ocurriendo esto de que la gente deje de llevar a sus hijos a la escuela privada, y deje de utilizar la sanidad privada, y de esta manera al final el Estado, en vez de recaudar más, que es lo que busca, se encontrará que aún tendrá mucho más gasto, porque se dejará de pagar IVA, y los que llevaban antes a sus hijos a la escuela privada o hacían uso de la sanidad privada, pues tendrán que utilizar la sanidad pública y llevar a sus hijos a la escuela pública, que va a generar muchísimos más gastos. Y esto es lo inteligente. Bueno, el tiempo lo dirá, pero la tónica hasta ahora es de que todos estos gobiernos Frankenstein, presididos por Pedro Sánchez, aprobando leyes, por ejemplo, de cambio climático, de movilidad sostenible, han sido un tipo de leyes que han creado muchos nuevos impuestos. Y los impuestos no paran de subir ni de crearse. Cada vez nos están poniendo más impuestos, cada vez nos están exprimiendo más. Y hay mucho riesgo de que vaya subiendo el IVA. Fijaos que lo del cambio climático, la ley de cambio climático, se aprobó únicamente con los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Y sin embargo el PP se abstuvo. Cosa extraña, porque el PP también es partidario de la Agenda 2030. Y el PP y el Partido Socialista son prácticamente lo mismo. Por lo menos un 90% de su programa electoral es prácticamente el mismo. Claro, el Partido Popular va a dar la excusa de que esta ley de cambio climático es insuficiente, que hay cosas que retocar, en fin, respuestas ambiguas. Pero quiero decir que esto tampoco hay que fiarse, porque con esto de la ley de cambio climático, pues si el Partido Popular gana las elecciones, podría hacer prácticamente lo mismo que ya está haciendo el Partido Socialista de Pedro Sánchez, o incluso a por peor. Pero quiero decir con todo esto que están creando estos impuestos verdes de todo tipo. Y luego, pues que no paran de subir los impuestos en todos los sentidos. Y que es muy posible que suba el IVA, porque muchos países de Europa tienen un IVA algo más alto que el que soportamos aquí en España. Por tanto, existe la posibilidad de que suba el IVA, porque somos un país muy endeudado. Somos un país de mucho despilfarro público, de mucho más gasto público. Y hay que ir pagándolo. Y en esto los políticos pues pasan totalmente. Suben más los impuestos, gastan más, pasan de todo. Los problemas que vendrán más adelante ya los cogerá los próximos que vengan. Esto es la idea de los políticos. No piensan a largo plazo, no piensan en perspectivas de futuro, pero estamos en un verdadero marrón y que tenemos que salir de aquí. Los impuestos se pueden bajar, hay muchos gastos que son innecesarios, como los que he expuesto. Pero bueno, vamos a ver cómo va a terminar todo esto. Bueno amigos, muy buen día y hasta el próximo vídeo. Adiós.